Hola Nakamas, yo soy Lerio. Y bueno, en esta ocasión traemos una entrevista muy buena. La verdad es que yo no sabía que él hacía doblaje hasta que en alguna ocasión, viendo la televisión y viendo algunos videos, me enteré que hacía doblaje. Y bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar con él en algún otro video y decidimos invitarlo para que nos cuente su experiencia de cómo es alguien que va iniciando en el doblaje. Y bueno, la entrevista del día de hoy es con Edgar Luna. Bueno, pues Edgar Luna es un comunicólogo. Estudié comunicación en la Universidad Anáhuac en Oaxaca y estudié comunicación porque en realidad yo quería estudiar cine, siempre he querido hacer cine, pero cuando llegó la hora de elegir carrera no tenía los recursos ni la posibilidad de meterme a estudiar cine aquí en la Ciudad de México, entonces terminé optando por algo pues que no distara tanto y que se enfocara también a otros medios, porque en general a mí me gusta como toda la parte de medios que son televisión, radio, cine, etcétera, ¿no? Pues es un comunicólogo, un actor que estudió teatro durante 7 años aproximadamente. No tengo como tal la carrera de actuación, pero sí estudié durante aproximadamente 7 años, más o menos, actuación. Y de ahí pues me metí a estudiar doblaje. Estudié doblaje en la escuela SIGE produciendo durante 2 años y medio más o menos. Y bueno, ya actualmente me dedico también a doblaje. Soy youtuber, trabajo en un canal que se llama ¿Qué parió? Tenemos como 6 años trabajando ahí, 6 o 7 años trabajando ahí. Y tenemos actualmente 2 millones de suscriptores. Hacemos comedia, hacemos sketches, parodias y videos todos relacionados a comedia. Y bueno, profesionalmente creo que ese es Edgar Luna. Siempre desde pequeño me llamó la atención es toda esta onda de las voces en las caricaturas. Digo, de chiquito obviamente uno no sabe cómo llamarlo, entonces me recuerdo que cuando veía no sé, Dragon Ball, las chicas superpoderosas, etcétera, me llamaban la atención las voces que escuchaba, ¿no? En cierto momento te das cuenta que hay actores detrás de estas voces. Y yo específicamente ese momento en el que me di cuenta fue en una ocasión cuando yo vivía en Tijuana, si no me equivoco. René García dio una plática en Mexicali, en una convención que hubo. Yo tendría aproximadamente, ¿qué será? Unos 13, 14 años, yo creo. Y yo fui, me tocó ir, por azares del destino, me tocó ir a esa convención y me tocó escuchar la plática que dio René García, ¿no? En el escenario acerca de su trabajo, de lo que hacía, que era la voz de Vegeta, etcétera, ¿no? A partir de ese momento yo me enamoro del doblaje. Después de escuchar a René García y lo que era y cómo se hacía y pues su show en el escenario, me enamoro, ¿no? Del doblaje y me voy metiendo poco a poco a través de internet, de YouTube, de entrevistas que veía. Vi entrevistas, no sé, por ejemplo, de Cristina Hernández, de Mario Castañeda, ¿no? De Carlos II, etcétera. Y entonces después de esta plática me empiezo a meter con entrevistas y demás. Y pues siempre tuve como la espinita de entrar a ese mundo, ¿no? De hacer algo con el doblaje. Y en cierta ocasión estaba yo en Six Flags y no me acuerdo, estaba yo enojado por algo. Estaba lloviendo y entonces estaba yo enojado porque estaba lloviendo y dije, güey, ya se chingó el día, maldita sea, ¿no? Y nos metemos a comer a un restaurante de hamburguesas que hay ahí en Six Flags. Y habíamos comprado unos impermeables y estábamos comiendo con los impermeables puestos. Yo estaba de malas y de repente yo estaba así concentrado en mi hamburguesa y veo que se acercan 2 o 3 personas a la mesa en la que estábamos sentados comiendo. Y como yo estaba de malas, ni siquiera volteé a ver a las personas. Pero una de estas personas le pregunta a uno de mis acompañantes, le dice algo así como, hola, disculpa, ¿dónde compraron sus impermeables? Y entonces mi amigo le contesta, los compramos, no sé, acá, ¿no? En una tienda acá. Y entonces en ese momento habla la otra persona que estaba al lado y solo dijo una palabra, solo dijo, gracias. Y cuando dice gracias, así, ¿has visto la película de Ratatouille? Así como cuando prueba el Ratatouille, así, ¡pum!, se va así al pasado. Bueno, me sucedió eso porque en cuanto dijo gracias, así, ¡pum!, disparó algo en mi cerebro y yo me quedé así de, yo conozco esa voz. Y entonces levanto la mirada y veo a Cristina Hernández.
que se estaba dando la vuelta para irse. Y entonces en ese momento yo me emociono y se empiezo a decir a mis amigos, es Cristina Hernández. Y ellos no sabían quién era Cristina Hernández, ¿no? Y entonces todos se quedan así como, ¿quién? Y entonces me paro de volada y voy y le toco el hombro y le digo, disculpa, ¿me puedo tomar una foto contigo? Me dice, sí, claro. Y ya me tomo una foto con ella, por ahí debo tener la foto con ella y con su hijo, Lalo, y con mis amigos, ¿no? Que también dijeron, pues no sabemos quién es, pero pues vamos a tomarnos todos una foto, ¿no? Entonces ya nos tomamos la foto y ya les explico quién es Cristina Hernández, ¿no? Y después de eso me enteré que Cristina Hernández estaba dando un curso de un fin de semana con Lalo Garza, que se llama Training Camp. Me meto a este curso y lo tomo y todo, y Cristina y yo, pues, me recordó que nos habíamos conocido en Six Flags, y ya poco a poco nos fuimos haciendo buenos amigos. Después de eso me meto a Sige y ya, pues esa es la historia de cómo me acerqué al doblaje y pues cómo me surgió el amor, ¿no? Por el doblaje. Pues creo que el nerviosismo fue mi problema, ¿no? Mi mayor problema, porque cuando termino la carrera, cuando estoy saliendo de Sige, yo ya me llevaba bastante bien con Cristina Hernández y le dije, Cris, ya terminé, me reporto si me dejas hacer sala contigo, lo que sea, ¿no? Y ella me dijo, sí, cómo no, y me empezó a jalar y empecé a hacer sala con ella, pues en varias ocasiones, ¿no? Ya de repente me dio un llamado para ambientes, y entonces, pues la verdad yo iba muy nervioso ese primer llamado porque, pues no sé, todo, ¿no? Es como la primera vez que iba a entrar, iba a estar con otras personas que obviamente tenían más experiencia que yo. Era con Cristina Hernández, no quería fallarle. Entonces, pues el problema siempre fue el nerviosismo. Y justo hay como directores con los que me dan nervios trabajar. Me gusta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Cristina Hernández es una. Carla Castañeda es otra. Me gusta muchísimo trabajar con ella, pero me dan nervios cuando trabajo con ella. Entre otros, ¿no? Pero yo creo que ellas dos así son las que más de nervios me ponen. Pero fuera de eso, no creo que no he tenido mayor problema, la verdad. Quizá coordinar los tiempos con Qué Parió, porque tengo que campechanear las dos cosas, ¿no? O sea, el trabajar en Qué Parió y el hacer doblaje. Y pues ya, creo que eso, coordinar tiempos. Mi primer personaje fijo fue con Cristina Hernández, sin querer, en una serie que se llama La Palabra con L, si no me equivoco. No, The A-Word, con A, The A-Word. La Palabra con A se llamaba. Es una serie live action que es británica, si no me equivoco. Y en una ocasión me llamó Cristina Hernández para hacer ambientes y personajitos. Y uno de esos personajitos que me dio se convirtió en regular. Se convirtió o sea, volvió a aparecer, ¿no? En más capítulos. Y pues ya, se quedó como fijo para mí. Ese fue el primer fijo que tuve sin querer, porque Chris no sabía que se iba a convertir en regular. Y pues ya. Pues no he hecho tanto, o sea, en realidad no he hecho tantísimos personajes. Llevo relativamente poco en doblaje, llevo como un año y, ¿qué será? 3-4 meses. Entonces no he hecho tantísimo. Pero uno de mis personajes favoritos es el que hice en Sailor Moon. Se llama Gurio Umino. Ese estuvo muy divertido de hacerlo. Tenía mucha energía y muchos cambios, entonces estaba padre, me costaba trabajo, era un reto, porque pues cuando lo hice pues llevaba mucho menos tiempo en doblaje del que llevo ahorita, y por supuesto era con Cristina Hernández, me ponía nervioso, me hacía de repente repetir varias cosas, pero estuvo muy padre, o sea, aprendí muchísimo, con Cris siempre aprendo mucho, y el personaje era muy cagado. Pues en general he tenido buenas experiencias, solo tengo por ahí 1 o 2 malas. Está muy padre trabajar con gente que hace, no sé, 10 años yo veía solo en YouTube, en entrevistas que les hacía, ¿no? No sé, Mario Castañeda, ya me ha tocado trabajar con él de repente, con Cristina, por ejemplo, que es de las que más admiro, etcétera, ¿no? Estas personas que yo solo veía en entrevistas, ahora pues son colegas, ¿no? O sea, son actores de doblaje de los que pues aprendo, ¿no? Y eso está muy padre. También
en uno de mis primeros llamados con Cristina Hernández conocí a uno de los que se ha vuelto uno de mis mejores amigos, que es Nacho Córdoba, que igual es actor de doblaje, lleva también poco tiempo, debe llevar como un año más que yo creo. Y en una ocasión lo conocí en un llamado con Cristina Hernández para Ambientes. Y pues ya, ahorita es uno de mis mejores amigos. Entonces, yo creo que esas dos cosas. Pues no han sido tan malas, pero en una ocasión tuve un llamado con un director, que no voy a mencionar su nombre. Y yo no soy actor de doblaje de tiempo completo. Por lo mismo de que trabajo en Que Parió, tengo que campechanear ambas cosas. Por esa razón, yo no me reporto tanto como mis compañeros, como otros actores de doblaje que trabajan conmigo, que todo el tiempo están en estudios reportándose con directores y demás, ¿no? Yo no lo puedo hacer porque si hiciera eso, llegaría a un punto en el que me darían muchísimos llamados. Digo, esa sería la idea, ¿no? Pero me darían tantos llamados que yo no podría aceptarlos porque tengo que trabajar en Que Parió también, porque es un proyecto pues muy nuestro, ¿no? Que no quiero abandonar. Entonces tengo que ser muy cuidadoso a la hora de con quién me reporto y con quién trabajo, porque solo no trabajo con tanta gente por eso, para no cargarme y no tener que empezar a decir que no, porque si empiezo a decirles que no a los directores, no me van a llamar, me van a dejar de llamar o no me van a tomar en cuenta. Entonces, bueno, el chiste es que por esa razón, en cierta ocasión me llamó un director que yo nunca me reporté con él. Se me hizo muy, muy extraño. Dije, bueno, pues voy a ir, ¿no? Y acepté. Y entonces voy al llamado. Y en el llamado director, pues se portó un poco sangrón conmigo. Pues cuando estaba yo en el atril, obviamente estaba con más gente porque estábamos en Ambientes y hicimos personajes. De repente tenía yo un par de líneas y yo las estaba actuando normal, como con cualquier otro director. Y entonces a media línea me detiene y me empieza a decir algo, no me acuerdo qué me dijo algo como, me dijo algo así como, ¿puedes hacerlo? Se lo damos a otro compañero. Le dije, no señor, puedo hacerlo. Me dijo, pues, entonces que se vea. Y me la deja correr otra vez, ¿no? Y lo vuelvo a hacer. Y de nuevo me detiene a mitad de la línea y me dice, bueno, ¿puedes o no? Pero dímelo para dejar de estar perdiendo el tiempo. Y entonces en ese momento pues te empieza a arder, ¿no? O sea, de alguna forma. Y le dije, no señor, o sea, aprietas los dientes y dices, no señor, sí puedo. Y entonces lo hago una tercera vez y ya la tercera vez me dice, ahí está cabrón, ¿qué te costaba, no? Y entonces así fue todo el llamado la trajo pues como tirándome así de repente, ¿no? Como presionándome. Y por esta misma razón de que no estoy de tiempo completo en doblaje, la realidad es que no tengo necesidad de soportar eso, de pasármela mal, porque a mí me gusta muchísimo, me gusta aprender, pero obviamente no me gusta que los llamados se vuelvan una tortura. Entonces me quiso volver a llamar en un par de ocasiones este director y ya no acepté, porque justo no tengo necesidad de estar aguantando malos llamados en los que sé que me la voy a pasar mal, o llamados en los que sé que el director nada más me va a estar presionando por ninguna razón, porque tampoco es que fueran líneas súper complicadas, o sea, eran líneas bastante sencillas. No es como que tuviera que llorar o tuviera que gritar, o, ¿sabes? Eran bastante sencillas, eran ambientes bastante sencillos. Y bueno, pues eso, o sea, en realidad no lo considero una mala experiencia, lo considero una experiencia de aprendizaje. Pues no tengo, o sea, me acuerdo que, es que no fue algo que me pasó a mí, pero me acuerdo que justo antes de graduarme de SIGE, la última clase, si no mal recuerdo, nos dijeron, acuérdense que en los ambientes nunca se aplaude porque siempre hay ambientes de felicidad, o así de muy bien hecho, y nunca falta el que empieza a aplaudir. Entonces a partir de ese momento se me quedó muy grabado, y de hecho el primer llamado para ambientes que tuve, que fue con Cristina, de repente alguien aplaudió, y entonces cuando alguien aplaudió todos nos empezamos a reír, y pues ya Cris dijo, ¿quién aplaudió, no? Y ya no me acuerdo quién fue, pero alguien por ahí fue. Y en ese momento yo pensé, wow, sí pasa, ¿no? O sea, sí, dije yo igual, y pues en la escuela están exagerando, ¿no? Pues
no sé, no creí que sucediera, pero de repente sí alguien empezó a aplaudir y yo me quedé como, wow, sí, de repente pasa. Ah, bueno, y también pasa mucho que estás en ambientes, y eso sí me pasó a mí, de repente se te sale así como algún modismo, o sea, que digas así como, qué chingón, ¿sabes? O, no sé, que digas, no mames, o cosas así que no puedes decir, o sea, que no puedes decir en doblaje, pero como estás en el ambiente, estás ahí en el calor de la escena, de repente incluso en ambiente agarras como una pareja y empiezan a platicar entre ellos, o sea, somos, no sé, tú y yo, por ejemplo, y empezamos así de, oye, ¿qué hiciste ayer? Y tú me dices, pues fui a tal, yo creí que no ibas a ir, y empiezas a platicar y eso, entonces de repente en ese tipo de cosas se te sale el qué padre, y ese tipo de cosas no pueden ir. Pues sí, en redes sociales lo hicieron cuando salió Sailor Moon Crystal. Por ahí hay un par de páginas de fans de Sailor Moon en donde pues postearon como imágenes de todo el cast, ¿no? Se ponían, no sé, la imagen de Patti Acevedo y Sailor Moon, ¿no? Gerardo Reyero y Tuxedo Mask y así, todo el cast. Por ahí estaba una foto mía con Kurio Umino, ¿no? Y esa imagen donde estoy pues, con mi personaje tenía algunos comentarios como que ¿y este tipo qué, no? Este tipo es youtuber, este tipo no es actor de doblaje, etcétera. Ese tipo de comentarios que yo sé que son un estigma y algo a lo que me voy a tener que enfrentar, pues no lo sé, no sé si toda mi vida, pero pues a mucho tiempo probablemente, porque sé el conflicto que hay de que los youtubers no deberían ir a doblaje. Yo quise evitar eso lo más posible y por esa razón no entré como Star Talent, porque pude haberme esperado a que de hecho por ahí alguna vez ya nos estaban invitando a alguna película, no se terminó de concretar, pero sé que tarde o temprano podía pasar, o sea, que nos invitaran a alguna película a hacer el doblaje de algo, como Star Talent. Yo justo quería evitar eso y entonces por eso me metí a estudiar, por eso empecé a hacer sala, a reportarme, a hacer ambientes, a empezar de abajo, para pues foguearme, ¿no? Y tener un poco más de credenciales que mis compañeros youtubers que entran como Star Talent. Sin embargo, sé que pues, la gente es prejuzgona, o sea que todo el tiempo están buscando qué criticar y que pues sé que cuando tenga un personaje más importante me voy a enfrentar a ese tipo de cosas y pues no está padre, la verdad es que no está padre. En el momento cuando pasó lo de Sailor Moon Crystal, pues sí te cala, o sea, sí te cala un poco porque pues tú sabes lo que has trabajado, lo que te has esforzado, que justo he intentado evitar el meterme a doblaje como Star Talent, etcétera, para que la gente llegue y para que no hagan este tipo de comentarios y de todas maneras están ahí. Pero como me decían algunos compañeros, directores y actores, yo tengo que defenderme en el atril. En el atril, mi trabajo es el que tiene que hablar por mí y pues no tiene caso que yo me esté peleando, contestando todos los comentarios de este tipo en redes sociales, ¿no? Y sé que incluso sería iluso y tonto de mi parte el no pensar que incluso dentro del mismo medio hay gente que seguramente me tiene tachado como el youtuber, como el invasor, como el tipo que se está metiendo pues en algo que no debería, ¿no? Sé que incluso dentro de la misma industria y dentro de los mismos estudios y dentro del mismo doblaje, sé que seguramente hay gente que me tiene marcado así. Y repito, sería tonto pensar que no. Sin embargo, yo no sé quiénes sean, yo lo desconozco, pero repito, yo me tengo que defender en el atril, ¿no? Y es todo lo que puedo hacer al respecto. Pues cómo me metí en Sailor Moon y en Supercampeones. En ambas ocasiones fue por trabajar anteriormente con los directores que los llevan, ¿no? En su caso Sailor Moon Crystal fue con Cristina Hernández, y con Cristina ya había trabajado en otras series, en The A-Word, en
en Kevin probablemente salva al mundo, y en otras series que no recuerdo, ¿no? Llevaba ya un ratillo trabajando con Cristina y de repente llega Sailor Moon y pues me habló y de repente yo no sabía para qué era y me dijo que iban a hacer Sailor Moon, que quería darme al personaje de Gurio Umino y pues yo encantado, ¿no? Y en ese momento me metí al estudio con ella y empezamos a construirle junto con creo que estaba ahí el cliente o no me acuerdo quién era, la verdad. Había una persona más y empezamos a construirle la voz a Gurio Umino. Me empezaron a pedir cosas, ¿no? Así de, no, a ver, házmelo más gangoso. Y ya daba yo una versión más gangosa del personaje. Y entre los tres fuimos ahí moviéndole y construyendo lo que ellos creían que era mejor para el personaje. Y en el caso de Supercampeones, que ahora se llama Captain Tsubasa por decisión del cliente, lo mismo, trabajé yo con Arturo Cataño, que es el director de Captain Tsubasa, por recomendación de Cristina Hernández. O sea, Cristina Hernández en algún momento... Arturo Cataño me vio trabajar en algún momento con Cristina Hernández, ya me acordé. En algún momento estábamos justo creo que en Sailor Moon, y en algún momento él estaba ahí, en la cabina con Cristina, y me escuchó trabajar con Chris, y creo que ya después Chris me recomendó con él, y me empezó a llamar también, primero para ambientes de Captain Tsubasa. También estuve en algunos ambientes de Los 7 Pecados Capitales, que está en Netflix. Y no recuerdo qué otras cosas hice con él. Godzilla. Igual hay unas películas de Godzilla que son de anime en Netflix. Y estuve en 2 de esas películas, en ambientes. Y pues eventualmente me dio el personaje de Nakayama en Captain Tsubasa. Pues nada más. A mí me gusta actuar, o sea, en general me gusta actuar en lo que sea, ¿no? Ya había hecho teatro antes, pues YouTube he hecho muchísimo, doblaje, y ya, pues, o sea, a mí me gusta actuar, o sea, a mí me gusta actuar en lo que sea. Siempre me ha gustado, estudié desde pequeño, estuve en teatro, en varias obras de teatro, ¿no? Y pues... profesionalmente he hecho, por ejemplo, estuve en una agencia de publicidad. Hace como 4 o 5 años estuve en una agencia de publicidad digital, y estaba yo ahí como creativo y como community manager. Entonces estaba dándole, estuve trabajando con diferentes marcas, ¿no? Dentro de la agencia, como Doña María, Kikoman, que es una salsa de soya, no me acuerdo con qué, Cose, y no recuerdo qué otras. Hice algunas otras cosas con otras marcas y estuve trabajando ahí como un año y medio, yo creo. Y ya, fuera de eso, pues hobbies, me gusta tocar la batería, por ejemplo. No tengo una, entonces no lo puedo hacer tan seguido como me gustaría, pero me gusta tocar la batería, me gusta, soy... bueno en ajedrez, estuve en ajedrez durante mis años de escuela, en preparatoria y universidad, participé en torneos, etcétera. Entonces eso me gusta muchísimo. Y jugar videojuegos, ¿no? Como a todos. Y ya, yo creo que eso. Estudiar actuación. Estudiar actuación y estudiar doblaje. Hay muchas escuelas aquí en Ciudad de México. Yo recomiendo en la que estuve yo, que fue Sige Produciendo, que es una buena escuela. Tiene, por lo menos a mí me tocaron buenos maestros que eran muy diferentes entre sí. Entonces eso estaba padre, porque a final de cuentas en los estudios te encuentras todo tipo de directores que son muy estrictos, directores que son más guías, ¿no? Que son buenos, que son pacientes. Por supuesto también te encuentras malos directores, ¿no? Entonces eso está muy padre, y cómo cada año te ponen un maestro diferente, te enseña a trabajar de diferentes formas, porque
un año te tocaba un maestro y al siguiente año ese maestro te decía, olviden todo lo que aprendieron con el maestro pasado. Por supuesto no puedes hacer eso, ¿no? Porque son diferentes formas de trabajar y todos te dejan algo padre. Entonces, eso, estudiar actuación, estudiar doblaje. Obviamente lo ideal es que estudien la carrera de actuación. En mi caso, yo no tengo la carrera tal cual, pero sí tengo estudios de actuación, ¿no? Entonces, también esa es otra opción. Quizá no estudiar la carrera tal cual, pero estudiar unos 7, 8 años de teatro. Y después de eso, entrar a doblaje. Y pues tener paciencia, porque es un medio difícil. O sea, es un medio difícil, es un medio cerrado, en el que afortunadamente he tenido suerte, ¿no? He tenido algo de suerte, pero sé que es difícil. O sea, es difícil entrar primero a los estudios y después que los directores te empiecen a tomar en cuenta, porque tienes que ser pues un poquito insistente, porque se reportan una cantidad inmensa de personas. Entonces, para que un director te recuerde, te tenga en la mente, es un poco complejo. Entonces, estudiar y paciencia y ser insistentes. Pues un saludo al programa de Lerio y pues muchísimas gracias por tenerme, por hacerme esta entrevista, por recibirme aquí en su estudio. Pues espero que les haya resultado interesante o que les haya dejado algo, ¿no? Si se quieren dedicar a esto o si el doblaje les interesa. Pues muchísimas gracias a ustedes y a los que nos están viendo. Hasta luego.